Buenos días. Muchas gracias por permitir y sacar el espacio para compartir algunas ideas que hemos venido desarrollando en las dos sesiones anteriores. Voy a tratar de hoy de mostrar la forma en que hacemos un proceso, yo lo llamo un poco intervención en el aula de clase, pero que igualmente es un proceso de intervención en la forma en que a veces o que hacemos talleres de ideación en las empresas o talleres para formar líderes de innovación en las empresas. En unas diapositivas anteriores, sobre todo en la primera sesión, hablamos de la innovación como ciclo. Y el ciclo de la innovación nosotros digamos que lo hemos establecido desde mi punto de vista con una primera etapa que es despertar la imaginación, luego una segunda etapa que es creatividad, una tercera etapa que es definir la innovación y una cuarta etapa que es emprendimiento. Ese es un ciclo de innovación. Ese es un ciclo que permite a las personas de manera sistemática alcanzar la innovación. Ese ciclo normalmente sigue esos lineamientos, normalmente. Cuando digo normalmente, es que esto se cumple, pero muchas veces seguramente uno no puede afirmar que se cumple 100%. Pero la idea es que haya un proceso sistemático. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho tomar ese ciclo y adaptarlo a un proceso de enseñanza. O sea, un proceso de enseñanza que se ha convertido en un modelo de clase invertida, en donde el estudiante es realmente el eje central y el estudiante es el que, entre comillas, hace todo. Y donde el estudiante, dentro de un marco de reglas, le permite actuar y pensar lo que él quiere hacer de acuerdo al objetivo de la clase. ¿Sí? Es por eso que yo digo, y a manera de risa, en mi clase el estudiante hace lo que él quiere. Lo que él quiera dentro del objetivo de la clase. Lo que él quiera dentro del campo de acción de la clase. Entonces, esa forma de actuar y pensar, lo que hemos hecho también es implementar o hacerlo a través de las diferentes herramientas de innovación, especialmente herramientas que permiten la ideación en las personas. ¿Cuál es la idea en este aspecto? Es mirar cómo la innovación me permite hacer muchas cosas. En este caso, si estamos en educación, cómo la innovación me permite hacer y desarrollar de manera sistemática una clase. Entonces, el eje central de todo, la fundamentación de todo, son las 4 etapas de un ciclo de innovación. Autoras reconocidas como Tina Seelig plantea estas 4 etapas. Y así muchos autores, y estas 4 etapas siempre se han vivido durante todo el tiempo. O sea, algunos lo llaman iluminación, otros les ponen romper el hielo, cada uno, y durante todo el proceso de innovación que siempre se ha hablado desde 20, 30, 40 años atrás, siempre se ha planteado que debe existir una etapa de iluminación, que debe existir una etapa en donde se empiecen a generar ideas antes de innovar. Nosotros, para nuestro caso y nuestra experiencia y nuestro trabajo en el aula de clase, lo hemos dividido en esas 4 etapas que les mencioné y voy a repetir. Hay una etapa de imaginación, hay una etapa de creatividad, hay una etapa
de definir la innovación y en una etapa de emprendimiento. Como el tema aquí no es explicar qué es innovación, sino el tema es cómo mostrar una herramienta que te permita hacer una clase diferente, mostrar una herramienta que te permita desarrollar una innovación educativa, mostrar una herramienta en donde realmente el estudiante sea el centro de la clase, el centro de la enseñanza, el centro del proceso. Nosotros la llamamos, hace unos años, CREINNOVA. Es un nombre muy común, puede haber algunas cosas que tengan un nombre parecido, pero lo hemos conservado así y no lo hemos querido cambiar, porque es algo así como crear para innovar. O sea, nosotros debemos crear para innovar. Yo creo que uno de los problemas, y lo han discutido ya varios a nivel académico y a nivel empresarial, es que nosotros estamos formando a las personas y nosotros nos hemos formado para gestionar y no para crear. Y en el proceso de clase uno debe estar constantemente generando en el estudiante que él está creando. Él está llevando un proceso de creación de una manera sistemática. Muchas veces no se dan cuenta. La experiencia que hemos vivido es que, sobre todo enseñando emprendimiento e innovación, es que a veces las personas no se dan cuenta. Y se dan cuenta a veces al final, o se dan cuenta en la mitad del curso. Algunos sí se dan cuenta de entrada. Y ese proceso que pase es casi que normal. O sea, cuando digo casi que normal, uno trata de evitarlo, uno busca conectar al estudiante rápidamente, pero es normal que pase porque nuestros estudiantes llegan a un salón de clase con unos paradigmas, y hay un paradigma que llega normalmente todo el mundo, es que él entra ahí para recibir unas instrucciones. Es que él entra ahí porque hay alguien que sabe más y esa persona que sabe más viene a decirle cómo él va a descubrir el mundo. Y ese paradigma hay que empezarlo a romper. Uno tiene que buscar que el estudiante descubra el mundo. Y cómo hacerlo dentro de un aula de clase, ese es el desafío y un reto de uno como profesor. Y alguien dirá, es que emprendimiento se debe enseñar así, es que innovación se debe enseñar así. Sí, puede ser cierto. Que de pronto a mí me sale porque manejo unas materias que tienen que ver con emprendimiento e innovación, sí, puede ser cierto. Pero yo estoy seguro de que casi que cualquier tema que uno vaya a tratar lo puede manejar así. Lo hemos hecho con otros temas. En algunos talleres que he dictado presencialmente, la tarea final es el tema del profesor que maneja llevarlo a un proceso sistemático como el que estamos planteando. Entonces, me he dado cuenta de que sí puede funcionar. Yo no estoy diciendo que sea una estrategia 100% única y 100% sin fallas. Todo puede fallar, todo puede y todo es susceptible de cambio y todo es susceptible de que no sea perfecto. Aquí no buscamos la perfección, aquí buscamos cumplir con un objetivo y muchas veces se cumple el objetivo, pero el plan no se cumple 100%. Eso es también normal, eso tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar y esa es la que debemos transmitir en el aula de clase. Hay otro paradigma que a veces pienso que tenemos y es que pensar que el único espacio académico tiene que ser el aula de clase. Yo creo que las personas debemos quitarnos ese esquema de que la única espacio académico es el aula de clase. Uno debe tratar de conectar todo, o sea, si uno está en una universidad, la clase puede ser un proceso fuera del aula de clase. Si uno está, inclusive, yo lo hago con mis estudiantes de maestría. Nosotros
Aprovechamos que la ciudad tiene, estoy en Cartagena, es una ciudad histórica, centro que tiene patrimonio histórico de la humanidad, y en este año hemos diseñado cuatro, digámoslo así, cuatro rutas de innovación. Ayer precisamente terminé la última con los estudiantes, donde el domingo en la mañana, mediante 12 desafíos, ellos montando bicicleta, exploraron y se concientizaron de lo que habíamos aprendido durante 2 fines de semana. Usamos diferentes sitios históricos de la ciudad. No era un rally, era un tema donde ellos tenían que, mejor dicho, era el examen final, donde ellos, cada sitio donde estaba el mapa marcado que tenían que ir en bicicleta, tenía una actividad, la cual estaba relacionada con lo que hemos y el objetivo de la clase que cerrábamos en ese momento. Entonces, lo hago también para que ellos entiendan de que lo que dije anteriormente, uno no solo aprende en el espacio del salón, uno aprende más si está fuera del entorno. Entonces tampoco es bueno que todo sea afuera porque ellos están dentro de una universidad, pero sí tratar de combinar diferentes espacios de entrada y salida fuera del aula de clase. Es un poco algunas cosas que hacemos, digamos que ese ejercicio de aprendizaje lo hemos hecho con profesores, lo hemos hecho con estudiantes que recibimos de México en la escuela de verano, lo hemos hecho con estudiantes de maestría, y en cada una de las veces que lo hemos hecho tiene un objetivo diferente, tiene actividades diferentes y se hace de manera diferente. Muchos de los videos que montamos después de la actividad dicen que aprendieron. Eso lo dice todo. O sea, hay gente que llega al detalle de entender, mira lo que hicimos en la clase, que fue también totalmente práctica, y cómo lo hemos hecho fuera del salón de clase, donde conectan ellos la realidad local y a partir de esa realidad local entienden la innovación. Pero pasemos un momentico a hablar del modelo. Yo tomé el ciclo de innovación, o sea, el ciclo de innovación, imaginación, creatividad, innovación y emprendimiento, y lo asimilé a lo siguiente: una etapa de imaginación, que es igual al ciclo, una etapa que llamé implicar, una etapa que llamé pensar y una etapa que llamé actuar. Esto tiene su historia de por qué hice eso así. No la voy a decir, normalmente la comento cuando estoy en mis clases largas, pero tiene su historia y me tocó entender, duré en entender cómo llegar a eso. Y una de las cosas que me ha servido para llegar a eso es algunos viajes que he tenido la oportunidad de hacer. Y la forma en que aterricé el modelo fue en una visita que hicimos acá, profesores en Colombia, a través de la red de emprendimiento de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades, a Finlandia. Y en esa oportunidad, cuando fuimos a un modelo de emprendimiento como team académico, me ayudó a entender y a desarrollar esto que estamos haciendo. Claro, no estoy diciendo que fue la visita exclusivamente, sino que en ese momento encontré la luz que me permitió decir: lo que podemos hacer en clase es esto. Cuando yo vi la forma en que ellos direccionan y nos hicieron la presentación de su modelo. Entonces inmediatamente regresé a Colombia, lo primero que hice fue dibujar eso que ustedes tienen ahí. Hay una etapa de imaginación. La etapa de imaginación, que es la primera etapa,
Puede ser una etapa en donde simplemente se saque el estudiante de su espacio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el estudiante entra pensando que va a recibir una clase de X tema y uno lo recibe con una cosa totalmente diferente, con una actividad que aparentemente no tiene nada que ver con el tema en la clase, pero puede tener o no puede tener. Cuando digo puede tener o no puede tener, es que yo normalmente sí está asociada a la clase. No es una introducción, ni es romper el hielo, como a veces piensan algunos. Un término, este último, que no me gusta, o sea, uno no rompe el hielo, uno despierta la imaginación. O sea, romper el hielo no creo que sea la palabra adecuada, es un espacio de innovación y en este caso un espacio de innovación. Es despertar la imaginación. Entonces uno prepara una actividad para despertar la imaginación. ¿Sí? Uno necesita despertar la imaginación en las personas para que ellos puedan actuar. Hay una segunda etapa que implica, que yo la llamé implicar, que es de pronto a veces la que no se entiende muy bien. Cuando uno tiene 20 personas, cuando uno tiene 15 personas que piensan diferente, que están ahí porque aspiran a aprender algo, pero que de alguna forma ven ese algo de manera diferente, no todo se le despierta la imaginación al mismo tiempo. Entonces implicar es como aquella actividad intermedia entre la actividad central, que es la tercera, y seguir despertando la imaginación. Yo a veces pongo un ejemplo cuando estoy enseñando innovación, el concepto de innovación, que lo entiendan. Yo despierto la imaginación con un pensamiento visual. Implicar puede ser básicamente ponerlos a pensar por qué su empresa no es innovadora, por ejemplo, o que construyan o dibujen cuál es la cosa menos innovadora o no innovadora que conocen. Esa es una forma. Para luego entrar a la tercera etapa, que es el desafío o el juego o la actividad central donde ellos van a entender el concepto. Y por último, actuar puede ser la próxima tarea, actuar puede ser qué aprendimos y qué vamos a hacer con lo que aprendimos. O puede ser un plan de acción si es un proceso de ideación. Ese es el ciclo. Como ven, es muy sencillo, os lo hago ver muy sencillo, porque las herramientas de innovación son sencillas de entender, pero a veces difícil de aplicar, porque las personas lo vemos tan sencillo y muchas veces lo aplicamos mal. En este ciclo, de acuerdo al tema a desarrollar, lo llevamos a ese ciclo. Cuando digo ese ciclo, no quiere decir que uno a veces se puede volar la etapa de implicación, porque el tiempo, las circunstancias lo obligan a uno. Cuando digo ese ciclo, puede ser flexible. ¿Qué significa flexible? También que a veces hay que hacer 2 etapas en imaginación, hay que a veces solamente una, a veces implicar también o sea, no quiere decir que imaginación sea una actividad nada más, puede que sean 2, puede que sea una, pero siempre hay que hacer imaginación. Implicar puede ser 1, puede ser 2, pensar puede ser 3, actuar puede ser 1, puede ser 2. En ese sentido es flexible, todo va a depender de las circunstancias, todo va a depender de cómo conecta el salón, todo va a depender del tiempo que uno tiene, todo va a depender del tema. Entonces, no es un proceso rígido en donde
Si tenemos 4 etapas, son 4 actividades. Eso hay que dejarlo muy claro, porque esto se fundamenta en la innovación y la innovación es esa. ¿Sí? La innovación es esa. La innovación tiene que ser flexible, hay diferentes caminos, pero hay que tener un proceso sistemático. Bueno, hay un aspecto importante cuando uno va a crear estos espacios y es tener unas reglas de juego. Tener unas reglas, cada uno construye sus reglas como considere. A mí me pasó un caso muy curioso. Yo he hecho diferentes cursos de creatividad, estudio mucho el tema, la creatividad aplicada a la innovación, al emprendimiento, a la imaginación. Me muevo en ese campo, que es mi campo de estudio, que es mi campo de investigación como profesor, que es mi campo de acción empresarialmente, etc. Una vez, hace un par de años, 3 años tal vez, hice mi certificación en Lego Serious Play. Y en Lego Serious Play a uno le ponen unas reglas. Y esas reglas que nos pone el facilitador, el entrenador, cuando yo las escuché me di cuenta que esas eran unas reglas que yo podía adaptar para un espacio de innovación, sea educativo o sea empresarial. Y las adopté para mí, para mi proceso formal. Entonces en esas reglas hay un tema que es ser puntual. ¿Y por qué hay que ser puntual? Porque lo que uno inicia, si la sesión es 2 horas, lo que uno inicia a las 8 tiene que ver con lo que termina a las 10. Lastimosamente a uno le toca ser flexible, porque la circunstancia de los entornos nuestros a veces no nos permite una rigidez que debería, porque la puntualidad no, yo diría que no es rigidez, es seriedad, es ponerle, digamos que, la importancia a lo que se va a tratar. Entonces, normalmente el que llega tarde o el que sale y entra se pierde en el proceso. Y perderse en el proceso es que, por lo menos si yo soy el facilitador, el misma circunstancia lo va a hacer quedar mal en parte del proceso. Entonces, ser puntual es muy importante, porque es que desde que inicia el proceso tiene que ver todo hasta el final. Porque no estamos, adicionalmente a eso, no estamos transmitiendo un conocimiento que tú mañana puedes coger y leer las diapositivas y vas a entender. O no estamos transmitiendo un conocimiento en donde simplemente el que viene le va a explicar con 2 o 3 palabras y le va a decir, léete este libro y entenderás. No. Estamos transmitiendo un conocimiento que él tiene que vivir, porque estamos desarrollando, más que conocimiento, estamos desarrollando habilidades. Entonces, el estudiante se pierde, el trabajador se pierde si estamos en una empresa y siempre queda mal. Y queda mal ante los demás porque las mismas acciones que se llevan a cabo hacen que eso suceda. El celular apagado, pero pueden tomar fotos. A veces hay que ser muy inflexible con el celular, pero el celular hay que tratar de que haga parte del proceso. Eso es lo que se busca, por eso es que pongo que quede apagado, pero pueden tomar fotos. Pueden jugar. Yo me he dado cuenta que esta forma en que vengo trabajando, entre más se rían quiere decir que más están aprendiendo. Y se pueden reír de todo el mundo, se pueden reír de mí, se pueden reír de cualquier persona. Hay total libertad de reírse. Y eso genera un mejor, digamos que un mejor proceso de aprendizaje. Hay que evitar las reuniones entre ellos, hay que confiar en sus pensamientos y en sus manos, y en su creatividad. Hay que confiar en sus manos, pero hay algo muy importante, y es respetar el trabajo de los demás. Cuando uno dice eso, va desde lo que uno dice como profesor hasta lo que uno escucha
de ellos y lo que se escucha entre ellos. Y yo creo que un proceso de clase es un espacio de innovación y es una regla muy importante para poder innovar, pero muy, muy, muy importante. Y yo que dicto emprendimiento, la gente está esperando que yo diga si la idea es buena o mala. Y uno como profesor no está para decir si la idea es buena o mala. Uno está para cuestionar y que ellos se den cuenta si es buena o mala. Y aunque sea mala, siguen insistiendo que lo hagan para que ya en la realidad se den cuenta. Entonces uno no está para decir si está buena o mala. Simplemente está para cuestionar y hacer que las personas exploren y encuentren su propia realidad. Luego de las reglas viene el proceso de intervención, que también lo aprendí de Lego Serious Play. Y este modelo de intervención es el eje central del proceso, porque está dividido en 4 partes. Ojo, el modelo está dividido en 4 etapas y cada actividad dentro del modelo está dividida en 4 partes. La primera, yo lanzo el desafío. Yo lanzo el desafío y ellos simplemente escuchan. Es muy importante eso. Yo no voy a hacer un desafío, y muchas veces explico, en donde ellos no lo pueden hacer. Yo voy a hacer un desafío que ellos son capaces de hacer. Hay que empezar a generar confianza ahí para que ellos actúen, para que los participantes actúen. Y cuando hablo de ellos, estoy diciendo que pueden ser jóvenes de 10 años, jóvenes de 18, jóvenes de 25, jóvenes de 50 y 60 años. Y eso es una regla muy importante. Muy importante porque cuando tú montas ese proceso de intervención, las personas están ahí y obedecen sin que tú tomes acciones drásticas. Y yo hablo de desafío, hombre. ¿Por qué yo hablo de desafío? Para mí los desafíos son los que en un modelo como el de Gamestorming llaman juego. O sea, lo que es juego en Gamestorming, lo mío es desafío. El desafío, divido mi clase en desafíos, 6, 7 desafíos, 8 desafíos. Todo depende de las horas y todo depende del tema. Entonces, yo lo llamo desafío porque mi tema, y puede ser cualquier tema, lo traduzco del concepto de innovación, donde la innovación se trabaja con base en desafíos. La innovación no se trabaja con base en problemas. La palabra clave, o una de las palabras clave de la innovación, de la cultura de innovación, es desafío. Desafío o retos. ¿Sí? Para mí ambos conceptos suenan igual. Desafíos o retos. Entonces, yo lo que hago es dividir la clase en retos o desafíos. Entonces, yo lanzo el desafío, en segunda parte ellos construyen el desafío, cuarto ellos comparten qué hicieron y quinto reflexión. El cuarto punto, reflexión. La reflexión es muy importante. Ahí es donde se aprende, ahí es donde ellos se dan cuenta qué está pasando, qué pasó con la actividad, qué ha pasado con las actividades anteriores. Y en la reflexión yo trato de que ellos sean los que aprenden y yo tenga que intervenir lo menos posible. Entonces es muy importante ese final. Una reflexión puede ser qué pasó, una reflexión puede ser que han entendido, una reflexión puede ser qué vamos a hacer a continuación, una reflexión puede ser dejar claro el objetivo de la actividad y qué se aprendió en esa actividad. Entonces, esas dos, las reglas y el modelo de intervención, juegan un factor muy importante en el aula de clase. Me ha dado muchos resultados, no solo con estudiantes, sino cuando hacemos procesos de intervención, de innovación en las empresas. Mirando eso, hay otra regla muy importante. Yo uso mucho post-it o POSIT. Cuando voy a usar
post-it y post-it. Normalmente hay que explicar el uso del post-it. ¿Y para qué se usan? Que no rayen en los formatos, también uso muchos formatos. Y es muy importante aclarar que pueden usar cuando uno no tenga un espacio adecuado, el post-it ayuda mucho para que ellos rayen. Normalmente si es un proceso de ideación e innovación, no permito que entre nada al salón. O sea, cuando digo que no permito que entre nada, es que yo les doy todo, les doy lapiceros, les doy marcadores, les doy post-it, les doy hojas, o sea, todo se los doy para que se sientan en libertad de actuar y se sientan en libertad de escribir todo lo que quieran. Cuando está uno en un laboratorio de innovación es mucho más fácil porque normalmente en la pared se puede escribir, en la silla se puede escribir, en la mesa se puede escribir, hasta en el suelo se puede escribir, en las ventanas se puede escribir. Entonces, en un espacio o un laboratorio de innovación es mucho más fácil. Hay una parte muy importante, es que todo se planea. ¿Sí? Todo se planea. Todo se planea, todo se planea, todo se planea. Y se planea lo más rápido posible. Y también otra cosa importante es que nada de lo que se planee, o sea, muchas veces la planeación falla. ¿Sí? Pero hay que planear. Y la planeación es muy importante. Y cuando esto se vuelve ya un tema o uno coge agilidad o habilidades para trabajar de esta manera, ojo con eso, porque uno tiende a no planear. Y siempre hay que planear. Siempre hay que planear. No sé si en alguna de las charlas yo dije que hay como 3 momentos en esta forma de trabajar. Uno es la planeación, lo segundo es la ejecución y lo tercero es el análisis. Y yo decía en esa oportunidad que los dos, la planeación y el análisis, son los más importantes. La planeación porque hay que planear todo, ¿sí? Hay que tener en cuenta si necesito formato, si no necesito formato, hay que diseñar los juegos, las actividades, los desafíos, hay que tener los marcadores, si necesito lapicero, hay que tener, sí, todos los elementos que uno va a trabajar. La ejecución es simplemente estar pendiente cómo se conduce la clase. Ese es el menos complicado. Ese es el menos, no menos importante, pero sí el menos complicado, el más fácil. Casi que si a uno le gusta esto se divierte. Casi que uno no se cansa. Se cansa el cerebro, pero ya después al final cuando se da cuenta que terminó todo el proceso. Normalmente mis estudiantes, sobre todo en temas de innovación, a veces no piden ni descanso, ¿sí? Se van de largo, porque están conectados de tal manera de que no, como están en la actividad y están desarrollando, no se les olvida prácticamente que tienen que descansar. Yo acostumbro siempre a que descansen en el momento adecuado porque también creo que uno tiene que descansar, o sea, que el cuerpo necesita y uno tiene que descansar. Entonces la planeación es muy importante y el análisis es muy importante. Y el análisis de lo que pasó después es el que te permite cambiar, porque cuando uno está en la ejecución se le ocurren cosas que no planificó. Y muchas veces cuando ya tiene experiencia, las va ejecutando sobre el proceso, en la ejecución. Es lo que llama a veces un caos organizado. Yo no me lo estoy inventando por inventar, el mismo proceso que estoy llevando a cabo me da la luz para crear algo que no estaba planeado. Y el público, el participante, no se da cuenta. Entonces, no se da cuenta porque está concentrado o por otras razones que no me atrevo a decir. Pero esa creación que se dio es la que cuando yo analizo al final solo sobre lo que pasó en el proceso, es el que le permite para la próxima intervención hacer cosas nuevas. Entonces uno se vuelve un proceso dinámico
que te permite hacer cosas nuevas constantemente a partir de la forma en que se trabaja. O esa cosa nueva que se inventó ya es otro producto y ya no solo del producto inicial que planeaste, sino ya tienes otro producto que puedes utilizar o no puedes utilizar en otra próxima intervención. Entonces, yo muchas veces digo que en el análisis es donde uno innova, donde uno crea cosas nuevas. Existen diferentes estructuras para organizar un desafío, organizar un juego. Acuérdense que para mí un juego es lo que en Gamestorming llama un desafío, es lo que en Gamestorming llaman juego. Entonces yo diseñé una forma que considero más sencilla y es colocar el nombre del taller. El nombre del taller es enseñar innovación, por ejemplo. La segunda columna es colocar en qué etapa estoy, si estoy en imaginación, si estoy en implicar, si estoy en pensar, si estoy en actuar. Luego coloco el desafío. El desafío es lo que en Gamestorming sería la pregunta, ¿sí? La pregunta que genera acción. Aunque yo no me ciño a un proceso normal de Gamestorming, en donde hay preguntas para encender, preguntas para evaluar, preguntas... Simplemente para mí todas son desafíos que van conectados al proceso que quiero enseñar. Entonces, si estoy en imaginación, será un desafío de imaginación. Si estoy en implicación, será un desafío de implicar. Entonces, cualquiera que sea la etapa, va a ser una pregunta que debe generar acción para conseguir el objetivo del desafío. Luego, coloco una columna que se llama paso a paso, en donde lo primero que coloco, primero, entregar marcadores, segundo, entregar formato, tercero, o sea, hago el detalle de lo que se va a hacer en esa etapa y con ese desafío. Luego, defino un tiempo, más o menos cuánto me puedo gastar en todo el desafío, y luego escribo los materiales. Esa es una forma, yo pienso que sencilla, hay otras que plantean cuál es la estrategia, plantean cuál es el cierre, o sea, mucho más compleja que uno puede encontrar por diferentes autores. Yo he definido esta, hemos llegado a este nivel de, digamos, de trabajo. Yo también creo que alcanzamos hoy a mirar un ejemplo de cómo lo haría, porque sí me gustaría que ustedes en la próxima intervención, que sería el jueves, de pronto discutiéramos algunos ejemplos de cómo lo podrían hacer ustedes. Porque esto, si uno no lo aplica, yo creo que no sirve. O sea, si uno no lo pone en práctica, no hago nada con hablar aquí con ustedes, de que ustedes me escuchen, de que ustedes entiendan, porque esto realmente se entiende es cuando uno lo lleva a la práctica. Cuando uno empieza a validar lo que escuchó, a entender si lo que escuchó es como es, porque a cada quien le puede funcionar diferente y sobre todo al principio del proceso. Sobre todo al principio del proceso. Es muy importante. Al principio del proceso cuando uno empieza, todos empezamos por ahí, yo también empecé por ahí con miedo, yo también empecé que no me la creía, yo también empecé que esta vaina sí funcionará, yo también, pero esto será así o no será así, yo también viví esa época. Y todavía a veces la vivo en el buen sentido de la palabra. ¿En qué buen sentido de la palabra? Que uno nunca sabe con qué se va a enfrentar. Porque
Las personas son diferentes, pueden tener 18 años, estoy en la misma universidad, voy al próximo semestre, son diferentes. Y a veces tengo 3 grupos y cada grupo es diferente. Entonces, siempre va a causar miedo, siempre va a causar miedo, siempre va a causar miedo. Hay que aprender a convivir con ese. Pero lo que sí es cierto, que entre más lo haga uno y más haga luego ese análisis y cree cosas nuevas, siempre va a haber mucho más probabilidad de éxito. Y esto funciona, algunos están preguntando por ahí, esto funciona a lo que, yo digo así, para lo que mi capacidad creativa quiera. Para lo que mi capacidad creativa quiera. Va a depender de la capacidad de creatividad. Todo en la vida va a depender, para mí, en estos momentos, no sé mañana, pero va a depender de la capacidad creativa. Yo esto lo he hecho con niños de 10 años, esto lo he hecho con jóvenes de 18, esto lo he hecho con empresarios con un tema que de pronto no soy muy experto, pero tenemos cierto conocimiento por la experiencia y lo hemos llevado con éxito. Esto lo hemos hecho con profesores, yo he dictado varios cursos a profesores, inclusive en México, en Colombia, especialmente en Cartagena, en mi universidad también. No lo hemos hecho completo, unas 2 veces lo hemos hecho en diferentes universidades completo. Cuando digo completo, esto es un tema de mínimo 16 a 20 horas, ¿sí? Pero sirve para lo que uno quiera que sirva. Todo depende de la capacidad creativa de cada quien. Voy a poner un ejemplo que traje a colación aquí y voy a explicar un poco creo que me falló algo aquí. Sale negro 2 diapositivas, no sé qué pasó. Bueno, pero pongamos un ejemplo. Un ejemplo aquí. Normalmente, esta es una actividad que no recuerdo de dónde la adapté, creo que fue de David Sibet en su libro Pensamiento Visual. Lo llevé a un formato. Esto lo que hice fue llevarlo a un formato. Un formato es un pliego de papel donde está impresa esa figura. Normalmente uno como profesor cree que uno va a dictar y los estudiantes no saben. Los estudiantes van a llegar a sentarse ahí porque uno es el que más sabe y le va a decir el 1, 2, 3. Yo no parto de esa base, yo parto de que el estudiante sabe algo y es posible que alguno sepa más que yo. ¿Por qué no? Entonces hago una actividad, un desafío que yo lo llamé estado actual, estado futuro. Y es que pego este post-it en la pared, o este póster en la pared, puedo pegar 2 o 3 para que tengan diferentes, diferentes vistas del póster, y le entrego un post-it a cada persona. Y le pido que me escriban qué entienden sobre el tema a tratar o qué conocen del tema a tratar. Normalmente, usar el post-it aquí es muy efectivo, porque cuando tú haces ese tipo de preguntas, normalmente las personas, si son un grupo nuevo, es posible que les dé miedo hablar. Si es un grupo que venía, también es posible que les dé miedo porque el tema es nuevo. Y llegas tú como profesor, primera vez al grupo, y creas siempre un poco de temor. Y es más fácil que te lo escriban que te lo digan. Entonces el post-it es una herramienta muy importante porque genera mayor acción, porque hay personas que no les gusta hablar en público. Normalmente las personas no les gusta hablar en público. Y al escribirle un post-it facilita que te diga lo que te quiere decir, lo que tú necesitas saber. Y como hay una regla que dice que hay que respetar el trabajo de los demás, él puede escribir lo que él está pensando. Y eso es muy importante.
Y luego ellos escriben eso y lo pegan en la parte que dice estado actual. Se le da otro post-it y ellos escriben qué les gustaría aprender, qué quieren conocer, qué les interesa conocer. Entonces ese es el estado futuro. Ustedes saben que el proceso es yo lanzo el desafío, ellos lo construyen y tercero ellos lo comparten. Luego le pides, si es un grupo pequeño, 10, 12 personas, tienes tiempo, cada uno puede compartir su estado actual y su estado futuro. Y eso inmediatamente te va a dar una visión del grupo, te va a dar una perspectiva de qué está pensando el grupo. Y si lo hace de manera chistosa, que ellos genere confianza, te van a decir un poquito más, te van a decir que quieren aprender realmente. Y si lo pones a compartir, o sea, que lo digan cuál es su estado actual y su futuro, ya de entrada empieza a ubicarte en cómo debes direccionar el tema dentro de la clase. Eso genera inmediatamente también para el resultado final, porque el estado actual es lo que ellos quieren, te lo están escribiendo. Entonces tú lo vas a llevar de acuerdo a eso, a lo que ellos necesitan realmente. A veces que he explicado este desafío, hay personas, especialmente la docencia, que me dicen, pero si ellos no saben eso, la gente sabe, o sea, hoy en día las tecnologías del internet, la gente no llega a cero, la gente llega con algo y es posible que alguien llegue con más que algo. Es una actividad que puede durar 10 minutos, 15 minutos. Hay que aprender a jugar con el tiempo, ¿sí? Pero es una actividad muy, digamos que muy chévere. Y inclusive yo tengo sistematizado todo esto y estoy en mis temas, tengo ya una perspectiva, porque esto después lo analizo, tengo una perspectiva de si son estudiantes de pregrado, con qué perspectiva vienen, qué están esperando si son estudiantes de posgrado, qué están esperando del tema, qué entienden por el tema y qué están esperando. Y si son personas de empresa o emprendedores, también tengo sistematizado y tengo ya mucha información que me permite entender y conocer cómo vienen ese tipo de personas a mi clase o a mi curso, a mi taller y qué esperan de mi taller. Entonces me ha ayudado mucho en ese aspecto. Esta es una actividad que se enmarca en el tema de imaginación netamente. El otro desafío yo lo llamo el desafío de las similitudes. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un proceso de ideación. Yo necesito que ellos sean divergentes. Yo necesito que ellos recuerden su capacidad de divergencia. ¿Sí? Entonces, jugamos con las tarjetas de Wycliffe Brain y puse un ejemplo de 2, pero yo hago un proceso de 5 veces. Y este es uno de los ejercicios que más me gusta, porque es un ejercicio, lástima que no lo podamos hacer aquí, es un ejercicio donde ellos mismos van aprendiendo el proceso de divergencia. Dentro de ese desafío, que lo divido en 5, saco 5 veces 2 tarjetas diferentes, durante 3 minutos encontrar el mayor número de similitudes. Cuando ellos reflexionan constantemente de lo que está pasando en ellos y lo que está pasando en el espacio, es cuando se dan cuenta que tienen que ser divergentes y entender que la imaginación es un proceso de divergencia y que es muy importante hacerlo. Entonces, este ejercicio, como dije, entra dentro de la etapa de imaginación todavía, en un proceso de ideación. Como queremos hacer un proceso de ideación, hacemos el famoso desafío del bote, que es un brainstorming muy reconocido,
en donde los estudiantes van a escoger alguna situación o problemática alrededor del cambio climático, por ejemplo, pero que tenga que ver con vivienda, que tenga que ver con residuos, industria, transporte, como está ahí en la diapositiva. Y como ya hice divergencia en el anterior, ya hay mayor fluidez y ellos van a colocar diferentes situaciones que conocen alrededor del cambio climático enfocado. Y deben llenar el mayor número de post-it sobre situaciones. Después que hacen eso, bueno, vamos un poco, aplicamos la matriz de innovación para desarrollar ideas. Esta es una matriz muy poderosa. Esa situación anterior que salió del bote que ellos escogieron, ellos colocan 6, 7 situaciones, les digo que escojan una, la que más les guste, esa la que más les gusta la convierten en desafío. ¿Cómo la convierten en desafío? La convierten como una pregunta de desafío que arranca con la palabra ¿cómo podríamos mejorar la vivienda en Cartagena, por ejemplo? Luego miran en la segunda columna cómo se está solucionando ese problema en Cartagena y en la tercera columna plantean las nuevas soluciones. Normalmente les pido que saquen el mayor número de soluciones aquí. Todo esto se hace en un tiempo, puede ser entre 45 minutos y 1 hora, este último desafío. Entonces, como verán aquí salen muchas soluciones, que lastimosamente no sé qué pasó con las diapositivas que envié, porque después viene una matriz de 3I, en donde ellos definen una idea única, y por último el plan de acción. El plan de acción en un proceso de ideación puede ser una forma de presentar la idea, ¿sí?, que ellos van a trabajar en próximas sesiones. Entonces, ¿qué hicimos? Estado actual y estado futuro, etapa de imaginación. Desafío de las similitudes, etapa de imaginación. Desafío del bote, etapa de implicar. Y la etapa de pensar es matriz de innovación, matriz 3I, y la de actuar es presentación de la idea. Presentación de la idea. Eso es un proceso de ideación que se puede hacer mínimo en 2 horas. O sea, como yo enseño emprendimiento, un proceso de ideación de 2 horas, que se va reforzando después la idea en la medida que pasan las etapas. Este es un ejemplo de cómo se aplica el modelo. Como ven, no hay teoría ahí, hay simplemente actividades que llevan a las personas, porque el objetivo de esta clase es que ellos empiecen a sacar una idea. Una idea que van a convertir después en idea de ellos. Sí. Yo creo que podemos entrar a unas preguntas. Espero que me haya podido entender lo mejor posible. No es fácil para mí de manera virtual, no estoy muy acostumbrado. He tenido alguna experiencia de esta forma, pero bueno, tampoco